En el día de hoy vamos a ver un repaso general de todos los contenidos vistos hasta ahora. El cálculo matemático, los distintos tipos de traba, la tabla de mezclas y morteros y el uso del nivel de manguera. ¿Qué están repasando? Es de pomelo. Estamos repasando las trabas. Las trabas. Así nos ponemos al día. Nada. Muy bien. Bueno, Está vamos bueno. a ver el pizarrón que ahí viene su compañero. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, compañero. Bien. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buenos días para todos. Arrancamos un día nuevo, con un tema nuevo, pero lo que más me interesaría es que refresquemos un poquito todos los conceptos que vimos desde el primer día de clase. Vamos a hacer un repaso general entre todos y me gustaría que ustedes me empiecen a contar a ver qué es lo que se acuerdan de todas las cositas que fuimos viendo. Porque todo esto, lo que ahora vamos a refrescar, lo vamos a empezar a aplicar en la práctica. Así que es fundamental que vayamos con los conceptos bien frescos y si tienen algo que preguntar, ya sacamos la duda acá. Cuando vayamos al sector de prácticas ya tenemos todo un poco más organizado. Bien, a ver, Lidio. Los cálculos sobre el metro cuadrado que entra en los ladrillos. Bien. Longitud. ¿Se acuerda entonces, ya que mencionó eso, se acuerda en un metro cuadrado de pared de 30, cuántos ladrillos entraban? 130. 130. ¿Están todos de acuerdo que entraban 130? Estamos hablando de una pared de 30, ¿no es cierto? Y si yo ahora les hago una pregunta que no se las hice antes. En una pared de 15, ¿cuántos ladrillos entrarían? ¿La mitad? La mitad, exactamente. Muy bien. 50%. Bien. ¿Qué otra cosa, a ver, se les viene a la memoria de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Las trabas de la pared. Las trabas de las paredes, muy bien. ¿Cómo levantar una pared? ¿Cómo levantar una pared? ¿Se acuerdan qué tipos de traba vimos? ¿Cuáles fueron los distintos tipos de traba? Bueno, la traba de entrada con un cuarto de ladrillo, con un medio de ladrillo. Para un medio de ladrillo. Para comenzar la primera hilada. Está bien. ¿Ese tipo de pared cuál era? Y la pared que es una pared... Una pared recta. Recta. Bien. ¿Se acuerdan otro tipo de traba que vimos? Indentada. Indentada. El trabadiente. ¿Para qué servía el trabadiente? Para hacer una pared futuramente. Está bien. Cuando uno tenía pensado el día de mañana hacer una pared, ya dejaba el trabadiente para poder construirla. Muy bien. ¿Se acuerdan de otro tipo de traba que habíamos hecho los ejercicios acá en el... Cuando tenés que levantar una pared, cuando tenés que formar una L, la traba para formar un una ángulo L. de 90. Bien. ¿Qué era lo fundamental siempre que estábamos levantando una pared? ¿Qué era lo fundamental que yo hacía hincapié que siempre tiene que quedar? ¿De qué manera? Derecha y bueno, y aparte el mejor canto del ladrillo. Buscar el canto y cómo tienen que quedar los ladrillos entre sí. Separados entre sí, la misma. Separados entre sí, muy bien. ¿Y qué más? Trabado. Trabado. Fundamental, siempre tiene que existir una traba mínima. ¿De cuánto era esa traba mínima? En medio de Muy bien, de un cuarto de ladrillo. ¿Qué otra cosa más se le viene a la mente de todas las cositas que estuvimos viendo hasta ahora? A ver. La traba en T. La traba en T. Bien. ¿Cómo era la traba en T? ¿Se acuerdan? Tres cuartos, medio y... Tres cuartos. ¿Con qué arrancábamos? Con un entero de punta. No, ¿con qué arrancamos? Para hacer la T es un entero de punta. Bien. Sí. Miguel, ¿qué otra cosa se acuerda de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Las mezclas y los morteros. La planilla de las mezclas y los morteros.
A ver, ¿quién me puede responder para qué servía esa planilla? ¿Qué utilidad le íbamos a dar? Porque hoy vamos a empezar a usar esa planilla. Cuando yo les dije la vamos a usar, ¿para qué? ¿Cuál es la función de esa planilla? A ver, Ernesto. Para saber qué mezcla debemos usar según lo que vamos a construir. Teníamos una función en la cual veíamos si era una traba de ladrillo, si era un revoque, ¿no es cierto? Teníamos varias opciones. ¿Se acuerdan si teníamos varias opciones? Según la aplicación podríamos usar uno u otro. ¿Había uno que era mejor que el otro o daba lo mismo el resultado final? Era lo mismo. Era lo mismo. ¿Están todos de acuerdo? Bien. ¿Qué más se acuerdan de una de las primeras cosas que vimos en las primeras clases? A ver si hacen un poco de memoria. A ver, Belén. Reconocimiento de materiales. El reconocimiento de materiales. Entonces, ¿qué recuerdan de los materiales que vimos en las primeras clases? A ver, Nicolás, ¿qué mencionó? No lo escuché, Nicolás. Las piedras. Las piedras, muy bien. ¿Qué tipo de...? ¿Teníamos distintos tipos de piedras? Piedra partida. Piedra partida. Canto rodado. Canto rodado. Bien, ¿se acuerda alguien de dónde provenía el canto rodado? ¿Qué era? ¿La piedra de dónde? Río. Del río. Muy bien. ¿Qué otro tipo de materiales habíamos visto? A ver. Cascote. Cascotes, bien. Cal. Cal. Había, ¿cuántos tipos de cal? Dos tipos de cal. A ver si recuerdan los tipos de cales que teníamos. Cal hidráulica. A ver, María, cal hidráulica y la Aérea. otra, cal aérea. Bien. ¿Qué más vimos? Cemento. Cemento. ¿El cemento cómo se dividía, Carlos? Albañilería y Portland. Muy bien. Cemento de albañilería y Portland. Y arena. Y algo que es fundamental, que todavía nadie me lo mencionó. ¿Qué es? Era el detonante, digamos. Yo podía tener mezclado todas el agua. Muy bien. El agua, ¿qué producía el agua? ¿El proceso de qué? Endurecimiento. Endurecimiento de la mezcla. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Fraguado. Fraguado. Bueno, la verdad que no sé si queda algo más. ¿Recuerdan alguna cosita más ustedes? A ver, María. Ayer estuvimos midiendo con la manguera. Muy bien, María. Muy bien, María. Estuvimos... ¿qué fue lo que estuvimos haciendo precisamente ayer? Trasladando medidas. ¿Trasladando medidas con qué? Con el nivel manguera. Con el nivel de manguera. ¿Se acuerdan así rápido el método que aplicamos? ¿Cómo era? Así, con pocas palabras, mencionar cómo era el método. Medida con el metro. Lo primero que hacíamos, ¿qué era? Sacábamos una medida con el metro. Bien. Después, Hacer la marca. hacíamos la marca, una medida al azar. No nos importaba. Nosotros tomamos, por ejemplo, 1 metro. Después, ¿con qué continuábamos? Tratamos de nivelar la gota del agua. Primero, ¿qué hacíamos? Antes de eso, llenábamos la manguera. Claro, sí. El método para llenar la manguera, ¿se acuerdan cuál era? A ver, me interesaría que... Sacarle el aire a la manguera a medida que se va echando agua. ¿Cómo era ese método? ¿Cómo lo aplicábamos? ¿Qué herramientas utilizábamos? ¿Se acuerdan las herramientas? Balde. Utilizábamos, ¿cuántos baldes? 2. 2 baldes. ¿Cómo estaban posicionados esos baldes? Porque eso es importante. ¿Se acuerdan de los vasos comunicantes? Bien. ¿Cómo estaban posicionados? El que tenía agua más A ver, Ernesto. El que tenía agua más arriba, bien, Ernesto. ¿Y el otro? abajo. Un poco más abajo. Entonces, ¿qué hacíamos con la manguera? ¿En cuál de los 2 baldes lo poníamos? En el balde con agua. ¿Y qué hacíamos después? Vamos del otro lado. Bien. Y dejábamos correr hasta que se vaya, ¿qué? Todas las burbujas. Todas las burbujas. Muy bien. Continuamos entonces con Belén, que estaba explicando el método, Belén. Una vez que ya teníamos la